Bien, seguimos en el estudio bíblico de qué trata la Biblia y hoy pues estaremos hablando bajo el tema conociendo nuestra identidad. Y ya hemos tenido 4 enseñanzas anteriores de la cual pues hemos estado aprendiendo conceptos muy importantes. En el primer punto, pues en la primera enseñanza, que fue la introducción a las Escrituras, o pues qué es la Biblia. Y estuvimos aprendiendo muchos la estructura de la Biblia, ¿verdad? Que se compone de tres partes, 3 testigos, amén, que es Torá, son los 5 libros primero, Tanaj, que son todos los profetas, y los apóstoles, amén, amados. También pues aprendimos claves importantes acerca de que está la puerta, que no todo el mundo la halla, y esta puerta se compone por 2 columnas. En Efesios capítulo 2 versículo 20 lo deja muy claro: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahoshua, formando una puerta difícil de encontrar, ya que dentro del judaísmo encontramos lo que es solamente los profetas, ya no quieren recibir al Mashiach ni a los apóstoles, ¿verdad? Y dentro del cristianismo encontramos que los cristianos pues acercan solo al Mashiach y a los apóstoles, con un poquito de distorsión, pero definitivamente no acercan a los profetas. Entonces es un punto en el que por eso hay mucha desinformación de ambos bandos, amén. Y para poder estar completo tenemos que apoyarnos en esos 3 testigos: la Torá, principalmente, que es Yahoshua, como la vino a mostrar en el nivel espiritual, apoyándose en esas 2 columnas. Y es importante para poder entender las Escrituras. También encontramos las 2 caras o las 2 formas de entendimiento para la Biblia, que es la forma natural y también la forma espiritual. Amén. Ahora, en la segunda enseñanza encontramos el propósito de la creación del hombre. Y es importante porque de esa manera nosotros podemos saber, bueno, por qué estamos nosotros aquí en esta tierra, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de la creación del hombre? Amados, el que no sepa por qué fue creado está a la deriva, porque definitivamente entonces cualquier camino es bueno. Y ese es uno de los problemas que hay en muchas personas, que todavía no han podido encontrar el propósito, aún creyentes no han podido encontrar el propósito de la creación del hombre. Pero bendito Yahoshua, que nosotros ya aprendimos este tema, amén, amados. La tercera enseñanza pues estuvo compuesta de 2 partes y fue introducida hacia lo que es alcanzar la creación. Porque una cosa es la creación del hombre, el propósito de la creación del hombre. Porque una cosa es saber, ¿verdad?, lo que es la creación del propósito, el propósito de la creación del hombre, y otra cosa es alcanzar ese propósito. Amén, amados. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y en este punto pues encontramos de estas 2 partes, y dimos incluso el ejemplo del Shabbat, de qué manera lo podemos alcanzar correctamente. Amén, amados. Ahora quiero anunciar 2 escrituras. Romanos capítulo 12, vayan conmigo a Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2, para cerrar, ¿verdad? Porque estamos refrescando un poco de lo que hemos aprendido. Aleluya. Y en esta parte es tan importante, esta la vamos a extender más, pero por ahora la vamos a dejar allí, que es alcanzando el propósito de la creación del hombre. Dimos 2 puntos, 2 partes, y vamos a entender con esta escritura que dice Romanos 12, 1 y 2: así que, hermanos, os ruego por la misericordia del Altísimo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
Kadosh, santo, o sea, apartado, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional, diario. O sea, que no solamente estamos hablando de conocer el propósito de la creación, sino vivir con la meta de alcanzar ese propósito. Y este es el punto. Día a día es un sacrificio para apartarnos de lo que Él llama pecado, no de lo que el mundo dice que es pecado o es malo, o las religiones que dicen lo que es malo y pecado. No, es lo que Él llama pecado. De eso nos tenemos que apartar. Amén, amados. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Altísimo, agradable y perfecta. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que también estamos aprendiendo a hacer una renovación en nuestra mente. Aprendimos algo importante: somos lo que pensamos, y nos convertimos en lo que constantemente estamos pensando. Amén. Entonces, por eso hay que cuidar lo que estamos pensando. Definitivamente hay una influencia, y el adversario trata de influenciarnos a nosotros, ¿verdad?, para pensar en lo que él quiere que nosotros pensemos, porque si nos gana la batalla en nuestra mente, entonces estamos desviados. Y lo que el apóstol está enseñando, que necesitamos una renovación. ¿Usted sabe lo que es una renovación? Un cambio de la manera de pensar. Antes en el mundo pensamos de una manera. Cuando somos injertados como pueblo de Israel, entonces tenemos que pensar de una manera diferente. Así que lo que el mundo llama bueno, para nosotros no es bueno. Y lo que el mundo llama malo, para nosotros es bueno, en el sentido de la palabra espiritual. Un ejemplo: Shabbat, o estamos hablando de las fiestas del Altísimo. Le hago una pregunta: ¿el mundo guarda Shabbat? No. ¿El mundo guarda las fiestas bíblicas? Pesaj, Sukkot, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos llaman bueno? Navidad, Thanksgiving, todas estas fiestas que el mundo se desboca para celebrarlas, ¿sí o no? Y otras que, bueno, tampoco son de esta, pero pertenecen a todas, al mundo. Entonces ellos dicen que eso sí es bueno. Entonces ahí es donde nosotros vemos la diferencia y nos apartamos del mundo. Amén. Ahora bien, en Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9, Isaías 55, del 6 al 9, mire lo que dice: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. ¿Sabe lo que significa eso? Hay que buscarle mientras tengamos vida en este cuerpo y mientras estemos con aliento de vida, porque ya después no se puede hacer nada. Por eso todo lo que podamos hacer, hagámoslo ahora. Todo lo que necesitamos hacer de cambios para bien, hay que hacerlo ahora, no esperar después. Dice: deje el impío su camino. Fíjense lo que está hablando: búscalo mientras pueda ser hallado, y deje el pecador su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué? Porque necesitamos renovar nuestros pensamientos. Amén. Y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y allá nuestro Elohim, el cual será amplio en perdonar. Así que todo inicuo y todo impío, todo pecador, que se devuelva de sus caminos para buscar los caminos de Yahweh,
de Yah, entonces Yah tendrá misericordia de él. Amén, amados. Eso es lo que está diciendo esta escritura. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahweh. Entonces, aquí es importante entender que no es lo que dice el hombre lo que es bueno, ni el camino bueno, ni los pensamientos, sino Él. Amén, amados. Y muchas veces erramos porque pensamos, de hecho, erramos hasta pensando entre nosotros mismos, porque cada uno ha sido criado de una manera diferente y cada uno tiene una forma de pensar diferente. Amén. Y lo importante es aprender. Si logramos esta clave, amados, podemos vivir en comunidad fácilmente. Eso se llama tolerancia, porque cada uno de nosotros piensa de una manera diferente. Yo no te puedo imponer mi manera de pensar, pero tú tampoco puedes imponerme tu manera de pensar. Amén. Y aunque el Altísimo tiene unas escrituras para regirnos, aún Él respeta y nos ayuda a lograr alcanzar esa manera de pensar. Pero hay personas que quieren, a juro, con la Biblia pegársela en la cabeza para que crean como ellos creen. Amén, amados. Eso no debe ser así. Y cada uno de nosotros tiene una manera de pensar diferente. Y tus derechos terminan cuando comienzan mis derechos. Por eso debemos respetarnos los unos a los otros y no imponernos nuestras maneras de pensar. Muchas veces hay personas que se han tocado fuerte conmigo contra una pared. ¿Por qué? Porque yo tengo mi manera de pensar. Me explico, y a veces yo puedo mirar cosas que otros no pueden mirar. Ser humilde, sí, hay que ser humilde y podemos aprender de cualquier sugerencia que nos den, pero que sea una sugerencia apropiada, no una orden disfrazada de sugerencia. ¿Entendieron eso? Porque de esa misma manera podemos practicar la justicia y podemos ir creciendo conforme a la humildad que hay en nosotros y el deseo de crecer. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Altísimo en esta hora. Yo creo que Él se lo merece. ¡Aleluya! Ahora vamos a entrar en materia, ¿verdad? Porque lo importante es, ya hemos aprendido estas enseñanzas, pero ahora vamos a entrar en materia y vamos a conocer nuestra identidad, porque ya sabemos cuál es el propósito por el cual fuimos creados. Ahora yo quiero que usted preste mucha atención, porque vamos a ir desde el principio. En el libro de Bereshit o Génesis encontramos la historia de la creación del hombre. El primer hombre se llamó Adán, ¿correcto? Y su esposa se llamó Eva, ¿correcto? Y ellos dos tuvieron muchos hijos, pero dentro, escuche bien, de la historia o narración bíblica se habla de dos. Primero, ¿quién fue? Caín, ¿correcto? Está en el capítulo 4. Y luego encontramos que nació otro llamado Abel. No estoy yendo allá porque definitivamente usted ha leído esta historia. Amén, amados. Ahora, dentro de esos dos simientes, de esos dos hijos, uno llamado Abel, o en hebreo Hebel o Yebel, que significa transitorio, lo que no es, se le podría decir lo vano, ¿sí? Pero el otro se llamaba
Caín, que significa lanza o el que golpea rápidamente, pero su significado real es el fiero, el cruel. ¿Ok? Ahora, ¿quién mató a quién? Caín mató a Jebel. Caín mató a Abel. ¿Sí o no? Es lo que narra la historia. Ahora, después que Abel muere, ¿qué sucedió? Fue sustituido por uno llamado Set, que significa el que sustituye, porque él vino a sustituir ¿a quién? Abel. Y a partir de allí dice la Escritura que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh, o mejor dicho, comenzaron a, porque el nombre todavía no se había conocido, pero comenzaron a adorar otra vez. Y quiero dejarles saber claro que muchas personas dicen, pero bueno, esto de los sacrificios de animales para la expiación del pecado comenzó con Moisés. No, claro que no. ¿Sabe por qué no? Porque antes se ven sacrificios de animales, ¿sí o no? Sí. Porque ya había una enseñanza. ¿Y quién fue el primero que recibió la enseñanza? ¿Alguien me lo puede decir? Adán. Porque él fue vestido de pieles de animales, ¿sí o no? ¿Y quién lo enseñó? Elohim mismo. Para expiar los pecados de él, el mismo Elohim le enseñó a matar y sacrificar animales para la expiación de los pecados. ¿Sí o no? Amén. Y aunque muchos dicen, es que antes de la ley no había pecado, porque hay una parte donde el apóstol Shaul habla de esto, pues déjeme decirle algo. Aunque lo que nosotros llamamos pecado ahora, o lo que la ley llama pecado, pero sí había conciencia de lo bueno y de lo que era malo. Así que si había conciencia de lo bueno y de lo malo, entonces se sabía que había algo que estaba incorrecto de hacer. ¿Sí o no? Amén. ¿Tiene sentido eso? ¿O por qué fueron echados ellos fuera del Edén? Precisamente porque comieron del árbol que les hacía entender lo que era bueno y lo que era malo. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Entonces vamos a ir poniendo en orden algunas cosas para poder llegar al punto. Aleluya. Ahora, dentro de estas dos líneas es importante entender, aleluya, y les recomiendo por favor, comiencen a leer desde Génesis las Escrituras, amén, para que usted pueda ir aprendiendo de primera mano, de sus propios ojos. En esa línea, para hacer un poco corto la historia, encontramos que desde Adán, Set, que sustituyó a Abel, hay una línea mala y una línea buena. Unos que buscaban al Altísimo y otros que no lo buscaban. Y encontramos que dentro de la línea que buscaba al Altísimo hubo un hombre llamado Abraham. Primero fue Abraham y después se le fue cambiado el nombre por Abraham. Amén. Abraham tuvo 2 hijos también. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Otra vez encontramos 2 corrientes. El primer hijo se llama Ismael. Ishmael, que viene de la raíz hebrea Shma, el Elohim, oye. ¿Ok? Y la otra corriente es Isaac o Isaac. Pero vamos a hablar un poquito de Ismael. En lo natural, Ismael representa lo que hoy conocemos como el mundo árabe.
Y podemos encontrar también en las Escrituras, en el libro de Bereshit o Génesis, que se le dio una bendición a Agar, la madre de Ismael, y que iba a tener Ismael 12, iban a salir de él 12 príncipes, y estos príncipes son los que componen a los árabes. ¿Estamos hablando? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Amén. ¿Ah? Ahora, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 16, o Bereshit 16. El versículo 11 y 12, mire lo que dice. Además le dijo el ángel de Yahweh: he aquí que has concebido y darás a luz y llamarás su nombre Ishmael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ahora, ¿qué iba a ser un hombre qué? Fiero. Suena como ¿a quién? Caín. A Caín. Porque es la misma línea. ¿Me están comprendiendo? Amén. Y cuando hablamos de la misma línea, yo quiero hacer un paréntesis acá. Y es que Ismael representa lo que hoy conocemos como el Islam. Y el Islam, para que podamos tener un entendimiento, es una de las corrientes que se está convirtiendo, escúcheme bien, más fuerte en el mundo. La otra corriente más fuerte es la judaica, que a su vez tiene también conexión con el cristianismo. La diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, ya lo dije, lo acabo de decir. El judaísmo no cree en los profetas y en Yahoshua, y el cristianismo no cree en el judaísmo no cree en los apóstoles y en Yahoshua, y el cristianismo no cree en los profetas ni en la Torah, sino que fue abolida. ¿Estamos claros? Amén. Y no es que no crean, sino que simplemente dicen que todo eso está abolido y que eso no se debe cumplir. Por eso hay una distorsión. Pero creen en Yahoshua. ¿Y Yahoshua dónde nació? ¿Y qué practicó Yahoshua? Judaísmo. Aquí está. Entonces, por eso cristianismo y judaísmo, aunque hayan diferencias, es como dentro del mismo cristianismo, podríamos decir, el cristianismo es uno solo, pero miles de divisiones, ¿sí o no? Entonces, hablando de una forma gruesa, judaísmo y cristianismo es lo mismo, solamente que hay una división gruesa. Amén. Ahora, estas son las dos corrientes más fuertes que hay en el mundo. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Islam y Cristianismo. el judaísmo. Ahora, Ismael e Isaac. Ahora, si nos ponemos a mirar, ¿qué fue lo que hizo Caín con su hermano Abel? Lo mató. ¿Qué es lo que trata de hacer el Islam con Israel? Matarlo. Matarlos. Amén. ¿Tiene sentido esto? Y eso lo vamos a ver mucho en los últimos tiempos. Ya se está mirando. Ya se está mirando de que siempre pues hay una guerra, y sobre todo en el país de Irán siempre está la amenaza y decir que Israel es un tumor que hay que extirpar Israel del mundo. ¿Sí o no? O sea que yo no estoy hablando cosas fuera de lo normal. Eso ya lo estamos mirando. Ahora, el hermano mayor, Ismael, Caín, tratará de destruir a su hermano menor, Isaac.
Ismael representa esclavitud porque él nació como esclavo. ¿Sí o no? Amén. Él nació de una esclava egipcia. ¿Sí o no? Oye. Y la esclavitud en las escrituras es representada como el pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Nosotros somos, cuando se nos habla de nosotros, somos hijos, cuando servimos al Altísimo. Amén, amados. Amén. Ahora, lo importante es ir un poco más adentro. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 83, para corroborar un poquito acerca de lo que estamos hablando. Porque hay cosas que están pasando en nuestros propios ojos y muchos todavía no se han dado cuenta. El Islam se está levantando y sobre todo lo podemos ver en Europa actualmente. En Francia han habido revueltas fuertes y ellos quieren tomar control de Europa. Antes, los europeos no querían tener, y todavía no quieren tener hijos, y en su mismo pecado se han vuelto muchas parejas del mismo sexo, la cual no pueden procrear, y eso los ha limitado. Y otros quieren vivir la vida loca y por tanto no quieren tener hijos, y dentro de los que hay, el europeo generalmente quiere tener 1 o máximo 2 hijos. En cambio, todo islamita, todo musulmán, hasta pagan para que las mujeres paren. Y dentro de sus familias pueden haber 8 o 10 hijos. Y esos hijos no se quedan chiquitos, se convierten en hombres. Y por tanto la población musulmana ha crecido tanto que está superando el 60% en los países de Europa. Por tanto, los soldados militares europeos, ¿qué van a hacer? Islam, lo van a convertir. Musulmanes. Y el mundo no se ha dado cuenta del peligro en que se encuentra, porque el Islam, cuando está pasivo, es tranquilo, pero cuando está activo, es fiero. ¿Sí o no? Amén. No les importa, porque todo lo que ellos hacen lo hacen en el nombre de, Alá. en hebreo es Elohim, ellos le dicen la traducción Alá. Ahora, Salmos 83, mire lo que dice: oh Elohei, no guardes silencio, no calles, oh Elohei, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejos contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Sib, como a Seba y Salmuna, todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas del Altísimo. Ahora, importante, fíjese, nombraron príncipes de ismaelitas, ¿sí o no? Pero hay 2 nombres aquí importantes para notar, y es Seba y Salmuna. Amén. Seba y Salmuna, que están en el versículo 11, y yo quiero ahora llevarlos a Jueces capítulo 8, versículo 21. Mire lo que dice Jueces
Y estoy haciendo este paréntesis porque para mí es muy importante, ya que estamos viviendo en tiempos tan peligrosos, donde aquí no hay tiempo para jugar, sino para más bien purificarnos y abandonar todo tipo de desórdenes, amén, emocionales. Crecer en perfección para el Altísimo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto crees que estamos en los últimos tiempos? Entonces dice 8:21, Jueces 8:21 dice, entonces dijeron Seba y Salmuna, o sea, los que estamos escuchando, acabamos de leer en el Salmo 83, ¿correcto? Dice, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. ¿Sabes qué interesante hay aquí? Estas prendas que se llaman lunetas, antes la guindaban en los cuellos de los camellos. ¿Usted sabe lo que representan las lunetas? ¿Cuál es el símbolo del Islam? Una luneta con una estrella. Una luneta. ¿Me lo están entendiendo? Una luna de cuarto con una estrella. ¿Sí o no? Sí. Y una de las cosas interesantes del Corán es que ellos esperan supuestamente, porque el Corán es una copia de las escrituras, lo único que fue torcida a su manera. ¿Me explico? De que ellos van a esperar supuestamente que los cristianos rodeen, y hablamos de cristianos, estamos hablando para esa época, porque cuando nació prácticamente la enseñanza completa, porque eso es una línea de maldad que viene desde el principio, pero la doctrina como tal del Islam, cuando nació con el profeta Mahoma, ¿correcto?, él dejó saber que los cristianos para aquel tiempo, y estamos hablando de que el cristianismo en aquel tiempo tenía la fuerza por medio de Constantino, ¿ok?, que fue el que tomó el poder y unificó, eran los poderosos, que cuando ellos se reunieran contra ellos, entonces el Mahdi es el Mesías de ellos. Entonces, solo entonces vendría la liberación para el Islam. Algo parecido, ¿verdad? Que cuando Jerusalén estuviera rodeada, ¿sí o no? Acuérdense que la profecía es de todo lo importante está ya en Arabia Saudita, porque de ahí nació, ¿ok?, la doctrina. Entonces el punto es lo siguiente, o mejor dicho, los monumentos más sagrados del Islam están en Arabia Saudita. La Meca está en Arabia Saudita. Ahora el punto es el siguiente, de que ¿qué tiene que ver esto, pastor, con esta enseñanza o este estudio? Tiene que ver mucho, porque todo se trata de o eres de un bando o eres del otro. Entonces tenemos que definir también los tiempos futuros. Amén. Amén. Tenemos que conocer lo que va a suceder en tiempos venideros. Amén, amados. Amén. Y esto es muy necesario, porque ya lo vamos a mirar de una manera más clara en la siguiente generación. Porque la siguiente generación, o sea, mejor dicho, cuando vemos a Isaac, vamos a encontrar de Isaac, también tuvo 2 hijos, pero vamos a hablar un poquito de Isaac. ¿Quién es Isaac? Porque ya hablamos de Ismael. Ahora, el otro hijo de Abraham, ¿quién fue? Isaac. Isaac en lo natural, ¿qué representa? Risa fingida, ¿ok? O risa falsa. Es como una alegría que no es alegría, que en realidad es natural. Y esto representa porque Isaac era la figura del Mesías, pero no era el Mesías. ¿Entienden eso? Amén. Porque Isaac
representa, de hecho vamos a ir al libro de Génesis capítulo 18 para que lo podamos entender. Génesis 18:10 dice así: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Esa risa fue una risa como de mofa, o sea, como que, sí, cuéntame otra hora. ¿Sí o no? Cuando a nosotros nos dicen, sí, ya te creo de verdad. Es una risa fingida como de burla, no lo creo. ¿Sí o no? Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de esto voy a tener. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara lo negó. ¿Por qué? Se asustó, diciendo, no me he reído. No me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, te has mofado. Ahora, interesante esto porque en lo natural lo que podemos mirar es que Isaac es una alegría ficticia. Es una risa mofada. Y esto es importante entender para conocer que hay cosas que son naturales, pero que tienen un impacto ¿en dónde? En lo espiritual. Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, lo que estamos haciendo en lo natural, porque eso trae repercusiones en lo espiritual. Y a veces podemos estar actuando neciamente y abriendo puertas que nos traen problemas. Mire, hermano, si pecamos, Yahushua nos perdona, pero el pecado en sí trae consecuencias. Es por eso tratar de evitar las malas decisiones, porque nos va a traer repercusiones más adelante. Amén. Aleluya. Ahora, lo interesante aquí es que en lo espiritual Isaac representa ¿a quién? Al Mashiach, ¿sí o no? Que nos va a traer la verdadera risa, la verdadera felicidad, la verdadera alegría. Amén, amados. Aleluya. Porque Hebel era ¿qué? Transitorio. Abel era un hombre transitorio y Set fue el sustituto de Abel, y todo dentro de esta línea encontramos lo mismo. Encontramos que lo natural es lo perecedero. Amén, amados. Amén. Pero estamos anhelando lo espiritual, que es lo eterno y es lo verdadero. Aleluya. Denle un aplauso al Altísimo por eso. Wow. Ahora, Isaac representa al Mashiach. Vamos a ir Génesis 22, Bereshit 22, 18. Mire lo que dice. Ella respondió, 22, 18, perdón, me fui más de largo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, Abraham tuvo un hijo, pero Isaac era la promesa. Él tuvo dos hijos, pero uno era la promesa. Aunque en el libro de Hechos confirma el autor, el escritor del libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 22, vayamos allá, tiene la revelación
de decir lo siguiente. Hechos 3:22 al 26 dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Adonai vuestro Elohei os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Elohim, habiendo levantado a Yahoshua HaMashiach, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su iniquidad. Amén. Entonces aquí encontramos claramente lo importante. Hubo un ensayo en lo natural para traer lo profético. Y de esta forma Isaac se convierte en la sombra del Mashiach. Amén. De hecho, pues fue como en el sacrificio que iba a hacer Abraham a su propio hijo, una sombra profética del sacrificio. Amén, amados, que se iba a completar con el Mashiach. Ahora, Isaac tuvo ¿cuántos hijos? Dos hijos, correcto. Se vuelve a repetir la historia, correcto. Y dice: Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamaba el mayor, Esaú. Y Esaú es Edom. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 36, versículo 1, 2 y 8. Génesis capítulo 36, versículo 1, 2 y el versículo 8, para que nos demos cuenta. Y dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es, repita conmigo, Edom. Esaú tomó sus mujeres, las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Beisma, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz y a Besemat, dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, Jalaam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraba los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar en varias ocasiones donde dice que Esaú es Edom. Ahora, la incógnita: ¿qué significa Edom? Edom significa rojo. Rojo escarlata, rojo sangre. ¿Qué significa eso? Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 34. Isaías 34, versículo 1 al 6. Dice así: acercaos naciones, juntados para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Yahweh está, ¿qué? Enojado. ¿Quién está irado? Yahweh. Contra todas las naciones, e indignado contra todos los ejércitos de la tierra. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor. Y los montes
disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre ¿quién? Edom. Sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. ¿Sabe lo que significa la palabra anatema? Maldición. Llena está de sangre la espada de Yahweh. ¿La espada de quién? Yahweh. Aleluya. Llena está de sangre la espada de Yahweh. Engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carnero, porque Yahweh tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en la tierra de Edom. ¿dónde? Edom. Edom. Ok. Entonces, ¿ya saben lo que significa Edom? ¿Qué significa Edom? Rojo. Es una señal de juicio. ¿Sobre quién? Sobre Edom. ¿Y quién es Edom? La línea de Caín, la línea de Saúl, toda la línea, porque hay dos líneas. Si nos hemos dado cuenta, Amén. y repetidamente nos los muestra. Los hijos del mal y los hijos justos, lo que Él ha escogido. Amén. Aleluya. Y por eso Él es misericordioso y dice, apártense del mal y vénganse a mí, ¿ok? Dejen de ser Esaú. Isaías 63:1. ¿Ese ya lo leímos? No. Vamos a ir a Isaías 63:1. Todos tenemos que apartarnos de lo malo y pelear, hermano, para alcanzar la misericordia del Altísimo. Isaías 63:1 dice al 6: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos ¿qué? Brillantes. Rojos. Ahora aquí dice brillante. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Aleluya. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Quién está hablando, amados? El Altísimo va a tener juicio. Hoy es el día de buscarlo. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, porque luego Él vendrá en juicio. Su amor es grande y está extendido ahora. Amén. Pero después no va a haber amor, porque su amor tiene límite. ¿Y sabe cuándo es el límite? Cuando Yahweh dice, basta, no más. Amén. Porque aún Yahweh amó a Jacob y desechó a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú despreció La primogenitura. su primogenitura. Y usted sabe lo que significa en lo espiritual desechar la primogenitura. La bendición. Rechazar a Yahoshua HaMashiach. Amén. Amén. Y ya no va a haber más. Quien no reciba a Yahoshua HaMashiach como el soberano Rey del universo,
quedará fuera, y su sangre será sobre su cabeza, porque Yahoshua viene contra la tierra, y no viene en un pollino, viene en un caballo para dar juicio, y su espada va a desenvainar. ¿Dónde lo dice? Vamos a Apocalipsis 19, capítulo 19, Apocalipsis 19, versículo 11. Vamos a leerlo desde el versículo 11. Dice, Higalut 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es la Davá de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas ¿a dónde? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Altísimo Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Y de quién estaba hablando Isaías? De Yahweh, que venía a hacer ¿qué? Juicio con su espada, y que estaba de rojo. ¿Quién es Yahoshua? Está claro ahí, ¿verdad? Amén. Porque todo esto es pura revelación. Yahoshua o Yahweh, Hayah, tiene un juicio pendiente con los moradores de la tierra. Y él va a hacer una matanza cual nunca se ha visto. Y va a invitar a las aves de los cielos a comer, porque se llama el gran festín de las aves. Elohim va a invitar a todas las aves de los cielos a embriagarse con la sangre de los que rechacen esta salvación que hoy tenemos. Vamos a resumir porque ya estamos terminando. Esaú representa ese desprecio que muchas veces nosotros, solamente por nuestras debilidades, por nuestra falta de crecimiento espiritual, constantemente estamos despreciando. Por nuestras inconstancias. Amado, le hablo porque me incluyo. Necesitamos esforzarnos. Y anoche estábamos hablando en la vigilia del Shabbat acerca de un tema muy, pero muy importante. Y es el tema del lugar secreto, la cual habla el Tejilín 91 o Salmo 91. El que habita en el lugar secreto morará bajo la cobertura del Altísimo. Se va a librar de esto. Amén. Amén, aleluya. ¿Tiene sentido? Es hoy que tenemos que prestar atención y no esperar, no posponer la santidad, no posponer el crecimiento. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 29. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Yahoshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la muerte de la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de la majestad. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Adonai, del amo, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el amo al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Elohim te trata como un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois unos bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que es provechoso nos disciplina, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, ni que sea sanado, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Adonai. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la misericordia del Altísimo, y que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su salvación o su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, para el cambio, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esto fue en el capítulo 19 de Éxodo. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocare el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de malachim, o mensajeros, o ángeles, a la congregación de los que, a la congregación de los que, de los primogénitos que están inscritos. Ahora se están dando cuenta que tiene relación lo que Jacob le estaba robando, quitando a Esaú. No era cualquier cosa. Y esto es un ejemplo para nosotros. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, tengamos cuidado.
Tengamos cuidado. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Elohim y el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Yahoshua, el que trajo el nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos a aquel que amonesta desde lo alto. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solo. Tengo otra escritura aquí, pero ya no da chance, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque ahora vamos a conocer quién es Israel. Ya hablamos de Esaú. Pero lo más importante que debemos recordar en nuestras mentes es que Esaú perdió su primogenitura y la despreció por cualquier cosa. Un plato de lenteja, un plato de guiso, un guiso por la carne, dice. Le voy a decir algo, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado y guardar nuestra salvación, protegerla lo más que se pueda. Aleluya. Amén. Porque Jacob no era Israel, Jacob era Jacob, y Jacob era tramposo. Después se convirtió en Israel. Eso lo vamos a hablar. Pero que esto nos sirva de memoria, porque Esaú es Edom y Esaú tiene juicio. Ahora es el tiempo de trabajar en la salvación y adornarla. Amén. Alcanzarla. Porque no podemos decir que ya lo hemos alcanzado. Estamos en ese proceso. Y créame que muchos quieren seguir añadiendo conocimiento a su fe, y eso está bien, pero de nada sirve el conocimiento si no ejercitamos el dominio propio sobre nuestras vidas. Amén. Y el dominio propio viene de todas las pasiones internas que hay en nuestras vidas. Y ese es el Esaú que tenemos que extirpar de nuestras vidas. Porque ese es el que desprecia la salvación. Así que es importante trabajar y deshacernos de todos los deseos de la carne y de los ojos, de la vanidad de esta vida, para alcanzar lo que verdaderamente importa. Amén. Fácil. No es fácil, pero Yahoshua dijo: esforzaos y sean valientes. Amén. Y todos necesitamos trabajar en muchas áreas. Si pecamos, está bien, pecamos. La salvación no radica en lo tan bueno que tú piensas que tú eres. La salvación radica en reconocer en lo que estás fallando y trabajar en ello para perfeccionarlo. Porque cuando ya creemos que somos santos, es cuando estamos más lejos de la verdad. Y estoy hablando con aquellos que por su religiosidad ya creen que tienen ganado el reino de Elohim, pero sus vidas privadas, su corazón, están llenos de envidias, de iras, de contiendas, de divisiones, fornicaciones, adulterios, mentiras, injurias, blasfemias. Es por eso
que la religión no va a salvar a nadie. Solamente la sinceridad que haya delante de nosotros y delante del Altísimo, porque Él lo sabe todo. Amén. Aleluya. No es fácil, porque nuestro primer padre, Adán, nunca quiso reconocer que había comido del árbol. Solamente le echó la culpa a Eva. Y Eva a la serpiente. Y la serpiente a comer tierra. Nadie tuvo la culpa. El problema radica allí. No podemos sanar, no podemos alcanzar sanidad cuando no reconocemos dónde estamos fallando. Como el adicto debe reconocer su adicción, así nosotros, como hijos del Altísimo, debemos reconocer el pecado que hay en nosotros. Y tenemos la Torá que nos enseña, que nos redarguye de pecado. Pero hay que trabajar, no solamente en leerla, sino en vivirla. Vamos a ponernos de pie.